Y no solamente nosotros en este día, sino también considerar con nuestra familia el día que nosotros apartamos para tener nuestra cena de Navidad, nuestra celebración, a la manera que cada quien lo tiene. Lo importante es que no se quede el mensaje aquí, que no se quede aquí en este altar, en este recinto, sino que lo llevemos a los nuestros. Y qué mejor que llevarlo a aquellos que no conocen a Cristo cuando llegan a nuestra mesa, familiares, amigos, invitamos a alguien a cenar, que realmente conozcan que la Navidad es más allá que la cena, que los regalos y que un tiempo de convivio, sino que va mucho más allá. Y bueno, sin el fundamento bíblico no estaríamos hablando acá, ya que esto sucedió hace más de 2000 años, el nacimiento de Cristo. Quiero basarme rápidamente en dos pasajes. Uno de ellos es Mateo 1:23, un pasaje muy conocido. Dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía la habían dado los siervos de Dios, los profetas, dicho sea de paso, muchos años antes. 800, 700, 600 años antes, habían dicho que una virgen concebiría y daría a luz un niño, un hijo, algo inconcebible para la mente humana. ¿Cómo va a ser que una niña, una tierna señorita, vaya a tener un hijo y que él sería el redentor del mundo, el que vendría a salvar al pueblo de sus pecados, dice la palabra? Qué importante es que le llama el Emmanuel, Dios con nosotros. Y el otro pasaje bíblico está en Lucas 2, 8 al 18, que dice de esta manera. Dice: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y se encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Qué interesante la escena. Yo sé que usted lo ha escuchado por muchos años, pero solamente quiero hablar de tres frases importantes que sonaron por primera vez en la Navidad, en el tiempo de la Natividad. Las tres frases más importantes que se escucharon en ese tiempo dentro de estos dos pasajes es el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Por qué es una frase tan relevante y tan importante? Sabemos que el significado ahora, pero ¿qué significaba para el pueblo de Israel en aquel tiempo? El pueblo de Israel había sido enseñado a través de Dios, los profetas, la ley, había sido enseñado que había un solo Dios soberano que estaba en el cielo, que su soberanía se extendía por la eternidad, pero conocían un Dios que estaba allá. Ahora la profecía le dice: el Emmanuel es el Dios que está con ustedes ahora, ya no allá arriba. Hoy en día hay mucha gente en este mundo que todavía tiene a Dios allá. No sabe que Dios tiene todo el poder para habitar entre nosotros. Y la señal más grande y poderosa, ¿sí? La forma de que él muestra al mundo es cuando envía a su Hijo, y ahora le llama Dios con nosotros, el Emmanuel. ¿Cómo necesitaba un pueblo que dice la Biblia que un pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz?
Y esa luz la empezaron a ver los pastores cuando los ángeles vienen y se manifiestan a ellos, y vienen rodeados de luz, y los pastores se asustan, como hoy en día tú le hablas a una persona de Cristo, del poder de Cristo, de los milagros, y se asustan. ¿Por qué se asustan? Porque viven en tinieblas. Cuando la luz de Cristo viene, cuando la manifestación de Jesucristo viene a la vida de una persona, viene a rodearlo de su luz. Una luz que todo ser humano necesitamos para salir del medio de las tinieblas, donde un día muchos de nosotros nos encontramos. Y le viene a decir, ese Dios que ustedes conocen por siglos, a través de los profetas, conocen toda la historia, ahora ese Dios viene a estar con ustedes, entre ustedes. Y viene a manifestarse a través de un pequeño bebé, que no se queda como un bebé. Hay una tradición mexicana, que no sé si otros países aquí representados lo lleven a cabo, que dicen que acuestan el niño en una fecha de la Navidad y levantan al niño en otra fecha y traen con el niñito para allá y para acá. Así de pequeñito es su Dios. Y es un Dios en una imagen. Es un ídolo. No es el Dios soberano. No es el Dios todopoderoso. No es el Jesús que nació en Belén. No es el Dios con nosotros. No es el Emmanuel. ¿Y qué necesidad tan grande tenía ese pueblo de saber que ahora el Señor venía en medio de la condición que ellos se encontraban tan lamentable, tan lamentable? Cuando acabo de leer el pasaje de Lucas, leí Mateo y después Lucas, en Lucas dice que cuando llegan con ellos a anunciarles, les dice que le traen buenas noticias y un motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Un pueblo que se encontraba en una condición muy difícil, hermanos. Ellos estaban oprimidos por el imperio romano. El imperio romano les exigía impuestos hasta el judío más pobre. Estaban en tristeza, estaban en dolor y una profunda depresión espiritual. Porque el pueblo en ese tiempo sentía que su Padre celestial, el Yahweh, el Jehová, el Adonai, el Elohim, se había olvidado de ellos. ¿Cómo es posible que permita que Roma nos tenga de esta manera? Entonces era un tiempo en que ellos lo que más necesitaban eran buenas nuevas, buenas noticias. Y el Señor precisamente envía el mensaje a través de los ángeles para preparar a través de una señal que un niño nacería, y les dice, traemos buenas noticias. ¿Qué tiene que ver buenas noticias con un bebé? Pues noticias maravillosas de salvación. Una salvación que nunca antes se había expuesto a través de la gracia. Ellos sabían lo que era la ley, sabían que había que sacrificar animales, sabían todos esos preceptos, pero no conocían la gracia. Y el evangelista Juan dice que cuando el Señor vino, dice que vino lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. La luz vino a este mundo, pero los hombres la rechazaron porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero cuando se refiere a Jesucristo, dice que su luz admirable, una luz maravillosa, una luz poderosa, que cuando esa luz llega, las tinieblas de la ignorancia se van, las tinieblas de la idolatría huyen, las tinieblas de la opresión cesan, porque la luz de Cristo es poder y es gloria. Qué hermoso es estar rodeados de esa luz. Y en ese tiempo vienen las nuevas noticias, y precisamente las buenas nuevas se le dan a los pastores en un lugar muy especial en el que nosotros hemos estado, que se llama el campo de los pastores. En este campo los pastores de Belén, su trabajo era desde que nacían las ovejas, los corderos, los preparaban. Los veían que no tuvieran una mancha, no tuvieran ningún defecto físico, estuvieran completamente sanos, y los empezaban a preparar para el sacrificio. No sé si les suena algo esto.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra. Y que Jesús fue llevado como cordero al matadero. En ese momento estaban viendo un niño, pero esos a los que el Señor les da la bendición, el privilegio de ser los primeros en recibir la noticia, son esos humildes pastores. Porque a través de los pastores las noticias corrían. No había internet, no había radio, no había televisión, no había medios de comunicación como ahora. Ellos son los que llevaban las noticias de pueblo en pueblo y se juntaban simplemente en los campos pastoriles con pastores de Nazaret, con pastores de toda Judea. Se juntaban todos y a través de ellos llegaban las noticias a todos los hogares, a todos los hogares. Dios sabía que ellos iban a llevar las noticias. Por eso la primer señal a través de los ángeles se les dan a ellos maravillosamente, que dice la noticia, y esta es la otra frase muy importante: les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y lo de Salvador creo que ya lo entendemos, pero la palabra Cristo es la primera vez que se menciona en la Biblia. Cristo es uno que va a ser entregado, crucificado en favor de otro. Y es la primera vez. Le dice en Mateo, un niño estará envuelto en pañales. Ahora les dice, el Emanuel está con ustedes, entre ustedes. Pero ahora dice, las buenas noticias, con gran alegría que serían para todo el pueblo que estaba tan necesitado, les ha nacido en la ciudad de David. ¿Por qué? Porque Belén, donde Jesús nació, es donde había nacido también el rey David. 14 generaciones, una generación duraba 40 años, 14 generaciones pasaron de que David nació a que nace Jesús en el mismo pueblecito donde nosotros acabamos de estar hace unas semanas, ahí en Belén. Ahí mismo fue. No nació en la capital, en Jerusalén. No nació en el palacio de Herodes. Nació en un humilde pesebre porque no había lugar para él. En ninguna parte lo aceptaban. Igual que hoy en día. Igual que hoy en día. Si usted le habla quizás a 50 personas, posiblemente la estadística es que una lo llegue a escuchar o acepte a Cristo. Las otras 49 lo van a rechazar. No te rechazan a ti, están rechazando el mensaje de Cristo. Un Cristo que quiere llegar a tomar lugar en el corazón del hombre, para venir a bendecirlo, para venir a salvarlo, para venir a sanarlo, para venir a romper cadenas de opresión. Y hoy en día se sigue rechazando al Señor. No hay un lugar en el corazón para Él. Y les dice de esa manera, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Este anuncio era para el pueblo de Israel tan importante, el Salvador que tanto ellos necesitaban. ¿Y qué sucede? Que este anuncio que le dieron los ángeles a los pastores fue en un lugar muy especial, pero también fue una condición muy crítica del pueblo. La condición política estaba mal, la condición económica estaba mal, la condición social, por ende, estaba mal. Imagínate cómo estaba la condición del alma de esa gente. Mal. ¿Cómo está hoy en día? La condición del alma de las personas que tú ves todos los días, la encuentras con mucha necesidad. Hay una gran depresión espiritual. Dicho sea de paso que en estas fechas muchísima gente se suicida. Porque hay depresión espiritual, porque no pudieron superar los problemas durante todo el año. Hay gente que desea mejor morirse, no quiere la vida que lleva, pero tampoco recibe la ayuda de Dios. Entonces el pueblo estaba en esa condición. Les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. El Salvador que venía al mundo era para todos. El Cristo que iba a ser crucificado vino a los suyos, pero dice la palabra, como ellos lo rechazaron, a todos los demás que creen en su nombre les da el derecho de ser hijos de Dios. Dejaron de ser criaturas
como muchos que no han aceptado a Cristo, siguen siendo criaturas. Pero cuando ellos reciben a Jesús, el Padre les da el derecho de ser sus hijos, derecho y autoridad para ser parte de su reino. Dice, y Salvador y Señor. Esta es la otra palabra. Esta es la otra palabra. Ellos escuchaban que solamente el César era el Señor y había que saludar al César. Y hay de ti que pasaran los batallones romanos si no se te ocurriera saludar al César. Esa era la palabra que se usaba para Señor, nada más era para el César, no era para nadie más. Entonces ahora viene una noticia diciendo que Jesús, el Salvador, el Cristo, el Señor, era meterse en muchos problemas. Usted puede ver hoy los genuinos creyentes en Cristo Jesús. ¿De qué manera nos presentamos? Una cosa es que usted diga yo soy evangélico, yo soy cristiano, pero que yo diga yo le pertenezco a Cristo. Esas son otras palabras mayores. O sea, está diciendo, Él es mi Señor. Él es el Señor de mi vida. Todo el mundo necesita un Salvador. Todo el mundo necesita reconocer un Cristo crucificado, como la canción de los niños decía. Pero el pueblo de Dios, ¿realmente tenemos a Cristo como Señor? ¿Ese Salvador ha pasado a ser el Señor de nuestras vidas? ¿O hay otras cosas que señorean nuestras vidas? En este país, desde que usted llega a este país, se va a dar cuenta que muchas cosas le va a querer señorear. Hay una gran manipulación en muchos sentidos. Incluso el cristianismo caemos en esas cosas. Y usted se da cuenta, no tiene que ir lejos, vaya a las tiendas ahorita como está. Lo primero que se acaba es la cerveza. La gente en su necio corazón está buscando celebrarse a ellos mismos, pero no celebrar a un Cristo Salvador, a un Cristo crucificado que vino a tomar nuestro lugar, que vino a pagar el precio que nos tocaba pagar a nosotros por nuestros pecados. Y ese es el Cristo, el Señor. Y toda la hermosura y toda la gloria y toda la belleza con la que Jesús nace, que dice que llenaba y los ángeles bajaron y cantaban aleluya, alabado sea el Señor. Paz a los hombres de buena voluntad. ¿Quién es la persona de buena voluntad? No es una persona buena, es una persona que se dispone a decir, sí, Señor, tú eres primero que yo. Tú eres en mí y tú lo eres todo. Tú lo eres todo. Y si nosotros como adultos no hemos entendido este concepto, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Se vino a humanar, el Padre lo envió, y el regalo más grande y maravilloso siempre será Cristo para el hombre. Siempre será Jesús en nuestras vidas. Puede tenerlo todo. Puede tenerlo todo para celebrar una Navidad como a usted le gustaría o como usted la ha soñado. Pero si Cristo no está en el centro, si Cristo no está reinando, usted se olvidó del verdadero sentido de la Navidad. De la razón por la cual Jesús vino a nacer en un pesebre. Y yo no sé si el mismo carpintero que trabajaba esos lugares donde estaban los establos, la madera y todo eso, donde se hacían las canoas, donde los animales comían y se les ponía el agua, es el mismo carpintero que hizo su cruz donde iba a morir. No sé. Lo importante es que en nuestro corazón debe reinar Cristo Jesús. Debe reinar el Señor. Y que la gente que está alrededor nuestro no conoce esa noticia. Que hay muchas iglesias, es verdad, que el evangelio se da por muchas redes sociales, es verdad, pero no hay
tanto impacto como el que damos tú y yo personalmente. El testimonio que damos nosotros personalmente es más valioso. Un joven perdió a su amigo llorando, vino el domingo y me dijo, cuando yo era consejera de jóvenes hace unos 20 años, y me dijo, estaba triste y no paraba de llorar. Y yo le dije a su hermano, ¿qué le pasa? Es que ayer murió su amigo, su mejor amigo en la escuela, y planeaba traerlo hoy a la iglesia. ¿Y por qué está tan mal? Porque nunca le habló de Cristo. Y él sabe que su amigo no va al cielo. La Navidad, hermanos, es un excelente tiempo para compartir a Jesús. Es un excelente tiempo para que usted abra la Biblia, lea un versículo nada más, uno nada más de estos versículos, y la gente sepa que esto no vino con el comercio en Estados Unidos, no nació de la idea de cualquier persona, no, viene de aquí, de la palabra de Dios. Y que es un Dios vivo, y es un Dios maravilloso, lleno de gracia y de verdad, que envía a su Hijo a humanarse y venir a ser igual que los hombres para entender nuestras necesidades. Y aún viendo la humanidad del hombre, viendo los endemoniados, viendo las prostitutas, viendo los borrachos, viendo los ladrones, viendo toda la inmundicia humana, Él decide tomar el lugar de todos nosotros. ¿Qué amor más grande puede haber? Qué perdón tan maravilloso. Por eso celebramos que Jesús nació. Porque Jesús nació, nosotros hemos creído en el Evangelio, porque se hicieron realidad las profecías, cientos de profecías se cumplieron con la persona del Señor Jesucristo. Pero no ha terminado ahí. Dice que su reino durará por los siglos de la eternidad. Y ese reino en Cristo es el reino más poderoso, el reino más hermoso, más maravilloso, del cual Él nos ha hecho parte de su reino, parte de su verdad, parte de su luz, parte de su misericordia. Nos ha hecho parte del Señor. Y el mundo lo debe saber. Ellos tienen que ver la diferencia de nosotros. Qué hermoso celebrar y ver las participaciones de los niños y reírnos con ellos y eso, pero las maestras obviamente les están enseñando, pero el mejor tutor somos nosotros. Nosotros, aunque ya los nietos vivieron esta experiencia, los de Dallas vivieron su experiencia en las otras dos iglesias donde van, pero en la Navidad nosotros nos sentamos con ellos y les decimos, ahí en el piso, el Señor vino a nacer a través de un bebé y les explicamos todos los detalles y se quedan así que a nosotros nos acaba la historia y todos están con la boca abierta y quieren seguir escuchando. Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Como todas las almas que están a nuestro alrededor que no han conocido al Señor, nosotros tenemos el presente maravilloso más grande que ellos no lo tienen. No sea egoísta, compártalo. Comparta a Jesús. Es el mejor regalo que podemos dar en esta Navidad, es compartir a Cristo en nuestras vidas. Ese Señor maravilloso que nos da todo, que ha provisto la salvación, lo más importante para el ser humano, que nos sacó de la opresión y que vive y reinará para siempre y que vendrá por nosotros.